Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola Mel, ¿cómo estás? Bendiciones para Esther, para Micaela. Gracias por estar ahí. Hola Mica, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Lindo miércoles. Refrescó un poco. Pero bueno, todo lo lindo, de esta vida para todos. Que podamos disfrutar del día a día. Hola Rocío, ¿cómo estás? El viernes nos vemos. Toda la bendición. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Hoy un día miércoles ya falta tan poquito para finalizar el mes, ¿no? Con muchísimas expectativas también porque ya comenzamos las reuniones este sábado. Estamos con ganas de empezar también, de seguir trabajando con todo lo nuevo que trae Dios en este momento, Hola Antonio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué lindo saber que estás ahí. Bendiciones para vos también. Y bueno, donde también es un día muy importante ya que las personas que no creen en Dios y creen en otras cosas están preparando su día, ¿no? Festejar una fiesta pagana como que es el Halloween y bueno, y nosotros como hijos de Dios hemos decidido también empezar las reuniones ese día con muchísimas ganas y también con la dirección de Dios de lo nuevo que trae, ¿no? Y lo importante que es también aprender a obedecer. Hola Mari, ¿cómo estás? A lo que Él dice, ¿no? Y a lo que Él quiere. Y muchas veces es difícil, ¿no? Seguir y seguir trabajando siempre con lo mismo en las personas, ¿no? Y es como que como uno como pastor y como persona de Dios trabajando por tantos años, uno espera llegar a una madurez, ¿no? No tan solo de uno, sino de todas las personas que se congregan, ¿no? Personas que hace por muchísimos años creen estar en el camino del Señor y creer en su palabra, pero no siguen siendo las mismas personas, ¿no? Y no cambian. Y todo el tiempo pidiéndole señales al Señor y formas y maneras cuando realmente es uno, no es la persona que tiene adelante o no es Dios el que no hace o el que no va a hacer, sino en que cada uno de nosotros tiene que realmente creer en este Dios maravilloso que es el mismo, dice su palabra, ayer, hoy y siempre, ¿no? Y siempre tuvo su misma forma, su misma manera. Él no va a cambiar por si una persona le cree o no le cree. Él va a seguir siendo Dios y su palabra va a ser la misma. Entonces nosotros como hijos de Dios, como personas de Dios ya crecidas, porque hay personas grandes que todavía siguen con actitudes y formas de niños, ¿no? Y es como que muchas veces uno se cansa. Por eso dice la palabra del Señor que nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, porque es la única manera a veces de tolerar y soportar tantas cosas que, como dice bien el diablo, si nosotros resistimos, él huye porque no tiene otra opción. Y el apóstol estuvo dando una palabra este hermoso domingo donde hablaba de Elías, ¿no? De un hombre de Dios que hizo cosas impresionantes. Imagínense que hizo caer, fuego del cielo, que hizo que la lluvia por muchos años no venga, hizo levantar a una persona que estaba muerta, también hizo que las tinajas de una familia no queden nunca más vacías, ¿no? Y hoy pensaba, ¿no? ¿Cuántos milagros, ¿no? Vieron de Elías las personas y aún así querían seguir
tratando o queriendo que Él les muestre o que realmente Él les explique, o por diferentes acciones ver si Él era de Dios o no era de Dios, o si realmente Dios era quien era, ¿no? En ese momento. Y bueno, y cuenta la historia. El apóstol estuvo leyendo en Primeras de Reyes 18, cuando Elías regresa, ¿no? A otra vez a encontrarse con el rey Acab. Y hoy en día hola Cari, muchas personas ven el poder de Dios y ven la manifestación de Dios, no tan solo en hechos, sino en la vida de las personas, de la vida de las personas de Dios, en la vida de no sé, de la familia pastoral, en la vida de lo que hoy están a cargo del Ministerio Camino de Vida de Tristán Suárez. Hola Romy, hola Sole. Y durante tantos años trabajando para el Señor, Dios respaldando respaldando la palabra que hacemos, respaldando nuestro trabajo, no tan solo palabras, sino hechos, pero todo es gracias a la gloria del Señor, ¿no? Y al que nosotros seguimos trabajando y creyendo en que Dios es Dios, y seguir creyendo en su palabra, en que el trabajo es predicar el Evangelio, salvar las almas, que realmente nadie se pierda y que realmente todos conseguir su propósito, ¿no? Llegar a este propósito tan hermoso que cada uno de nosotros tenemos y que vos tenés. Pero todo el tiempo uno se encuentra con personas que dicen creerle a Dios. Hola Ali, ¿cómo estás? Creerle a Dios y obedecer su palabra, pero no llegando a reconocer, y es lo que estuvimos predicando durante tanto tiempo, a las personas que están adelante, ¿no? Y subestiman su palabra, y subestiman su llamado, y siguen subestimando todo lo que Dios hizo en sus vidas, todo lo que Dios les dio, porque Dios es un Dios, dice, que escudriña lo más profundo del corazón, que sabe todo lo que hay. No dice que los pastores o las pastoras somos perfectos y que no tenemos fallas, porque no es así. Pero hay algo extra que por ahí no se puede llegar a ver, y es en lo que Dios confía todo el tiempo. Entonces vos fíjate que acá cuando habla Elías, y bueno, y habla todo de un proceso que le mostraba a la gente que Dios era Dios, ¿no? Porque nuestro llamado, y yo creo que todo hijo de Dios, su mayor responsabilidad es llevarlo a Dios, ¿no? Representarlo a Dios en cada lugar, en cada acción, en cada palabra, en cada movimiento. Y sobre todas las cosas obedecer a lo que Dios dice, aunque muchas veces uno por ahí no pueda llegar a entender y le gustaría que sea diferente, ¿no? Entonces dice que cuando Elías se presenta, hola Santi, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? Se presenta a él y todos empiezan, es como hoy en día pasa, ¿no? Todo el tiempo queriendo que ponele tu pastor o tu pastora te demuestra a vos, o le demuestra a la gente, o le demuestre al mundo quién es o quién deja de ser, ¿no? Cuando realmente son las personas las que tienen que creer o no creer en Dios, y creer en la autoridad que Dios puso adelante para que llegues a donde tenés que llegar, y no estar peleando con formas, con maneras, que en sí es un problema muy personal de cada uno, ¿no? Y es como estar en un lugar y estar todo el tiempo no reconociendo o no valorando o no creyendo lo que esa persona que está delante, que Dios te puso, como dice Romanos 13, que Él escogió y que Él puso la persona para que a vos te dirija. ¿Y qué pasan los años? Varios años, y seguís de la misma manera y de la misma postura y con esas cosas que no sirven para nada y que no te hacen crecer y que solamente te dificultan a vos, porque dice la palabra que todo lo que uno siembra cosecha, y todo lo que se habla
¿no? Todas las barbaridades que una persona enojada, sin entendimiento, no reconociendo, habla de las personas de Dios, de la gente que Dios puso para llevar a cabo su obra, es igual que estar hablando de Dios, es igual que estar como diciéndole a Dios, vos no supiste, o vos no sabés, o esto está mal, tendría que ir otra persona. ¿No es cierto? Entonces, hoy nos encontramos en la vida cotidiana, en la vida real, personas sin reconocer a las autoridades, personas que siguen peleando con sus pensamientos, personas que todo el tiempo están queriendo que alguien, que las personas que Dios puso como encargado les demuestre a ustedes quiénes son y quién es Dios, cuando realmente Dios vive en nuestras vidas, cuando realmente hace 12 años Dios nos está acompañando, y que si hace 12 años uno no hubiera sido quien es, Dios es el primero que hace de sacar a las personas, de correrlas. ¿Por qué? Porque Él conoce lo más profundo del corazón, y con eso se queda, y con eso trabaja, y con eso hace su obra. Cuenta la historia que Elías se pone a hablar ahí con Abdías, y le empieza a decir que tenía que ir a hablar y que tenía y todo, yo creo que ya lo repredicaron y lo leyeron todo el día. Pero Elías era una persona de Dios. Hoy nos encontramos con personas que todavía se levantan contra el hombre, contra la mujer de Dios, pero no porque Dios no nos acompañe, sino porque sus pensamientos, y como dice la palabra, todo sale a la luz, empieza otra vez a tomar el control y el dominio de sus vidas, y no son libres y siempre siguen en la misma. Y no hay un crecimiento espiritual, que es lo que hoy estamos necesitando. Hay muchísimo trabajo para hacer, para uno quedarse en cosas sin sentido, en cosas que siguen siendo las mismas, en cosas que no cambian, ¿no? Y que no va a cambiar, que uno puede actuar muchísimas veces, hacer alguien, pero al fin uno termina siendo lo que es, ¿no? Porque ¿hasta cuándo uno puede sostener algo que no es, o un pensamiento que no es, o decir, así como decía el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que pastora, pero sabemos que no hay un reconocimiento, porque se ve en los frutos, en la vida de los demás, ¿no? Pero hay algo que me gusta y que lo quiero recalcar, que está en Primera de Reyes 18:21, y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Hasta cuándo vas a estar en un lugar luchando con tu propio pensamiento? ¿Hasta cuándo vas a estar viendo si te sujetás o no te sujetás, si crees o no, si vas a hacer o no vas a hacer? Yo creo que es cansador, creo que es algo sin sentido, creo que es perder el tiempo cuando hay tantas cosas para hacer y cuando hay tanto llamado de Dios, porque dice que Él desde el vientre de nuestra madre nos elige y nos da el propósito para que nosotros lleguemos en esta vida, pero nuestros pensamientos, dice que son dos. ¿Hasta cuándo vas a estar entre esos dos pensamientos? Porque esta es la realidad. O se cree o no se cree. ¿Se quiere o no se quiere? No hay un término medio. Él bien lo explicó cuando dijo: yo los prefiero fríos o calientes, no tibios. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios, y nosotros tenemos que agradar a Dios. Todo el tiempo agradar a Dios. Entonces, desde el momento que Dios llegó a nuestras vidas y transformó mi familia, y transformó a mi esposa, y salvó a mi hija de la muerte,
consoló nuestro corazón en la pérdida de nuestra nieta. Y hoy seguimos trabajando a pesar de un montón de cosas, del reconocimiento o no reconocimiento. Del primer momento uno decidió a creer. Y es lo que hay que hacer, o crees o no crees. Ahora uno no puede estar poniéndole el peso a la persona que tiene enfrente, a su pastor o a su pastora, para que todo el tiempo le esté demostrando lo que usted quiere, ¿no? El pensamiento que usted tiene y que uno trabaje para ver si le agrada o no le agrada, cuando las cosas no son así. Elías era una persona que hizo un montón de cosas grosas, un montón de cosas que marcaron un precedente. Y hoy uno sigue luchando contra eso, contra esos pensamientos demoníacos que tiene la gente, que todavía sigue, en otras palabras, paviando en cosas que no sirven, perdiendo el tiempo, hablando cosas que no tienen que ver. Si usted supiera y entendería, como dice la palabra del Señor, el poder que tiene su boca, el poder que tiene en el hablar. Hola Marta, en el poder que usted tiene cuando difama, en el poder que usted tiene en querer levantarse contra un hombre o contra una mujer de Dios, lo que produce eso en lo espiritual. ¿Y qué pasa? Hoy uno se encuentra con toda esa habladuría, con todas esas cosas, con toda esa maldición que usted mismo se tiró para usted mismo. Porque se encontró en un momento y se va a seguir encontrando. Entonces Dios le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando si son de Dios o no son de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando de la misma manera? ¿Cuándo va a ser el día que uno tome una determinación y que diga, voy a seguir a Dios porque Dios es Dios? Entonces hoy nos encontramos con personas donde se jactan, ¿no? Y hablan y dicen, bueno, no hay que seguir al hombre, no hay que seguir a la mujer. Y no, seguí tus pensamientos, seguí tu manera, seguí tu forma. Nadie dice que tenés que seguir, o me tenés que seguir a mí, o tenés que seguir al apóstol Waldo, o tenés que... No. Pero si Dios puso una dirección, si Dios puso una forma, ¿hasta cuándo vos vas a estar peleando con eso? ¿Hasta cuándo uno va a estar peleando diciendo sí, es de Dios, no es de Dios, sí, voy a seguir, no voy a seguir? Y te pasan los años y te pasan la vida y el propósito de Dios no se cumple. ¿Sabe qué? El cementerio, hay miles de personas que abortaron su llamado y su propósito por seguir en estos pensamientos. En estos pensamientos. Mire, usted tiene que tener esto bien en claro, y es lo que aprendí. Por más que conformemos a la gente siempre va a estar insatisfecha. La gente siempre va a estar queriendo un poco más. La gente nunca va a estar dispuesta a todo. A decir, sigo a Dios, estoy con mis pastores y sigo para adelante trabajando. Porque a la larga, si ese pensamiento no es cambiado y transformado por el poder de Dios, siguen siendo las mismas personas. No dejan de ser otra cosa que lo mismo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no es arraigado, ese pensamiento no es cautivo, no es llevado a la cautividad. Dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos, dice que tienen que ser cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Imagínese, no a cualquier cosa, no a nuestros pensamientos, no a lo que nosotros queremos hacer, no a nuestras maneras y a nuestra forma. Dice, llevar cautivo nuestro pensamiento, dice, a la obediencia de la palabra de Dios. Y es eso lo que tenemos que hacer. ¿Y sabe cómo cuesta? ¿Y sabe cómo uno trata de miles de formas para que una persona, una familia realmente crea en el poder de Dios? Ahora, así como son con Dios, son con sus pastores. Hola, Nati. Así como son. ¿Saben cómo? Cuando necesitan realmente de Dios, son capaces de hacer cualquier cosa. Y cuando Dios hace el milagro,
es ahí donde empiezan a poner de vuelta sus pensamientos que son arraigados, que están profundos, que nadie los ve, se quedan en esos pensamientos. Entonces, Dios hoy nos dice, si usted lee la historia de Elías, hizo cosas impresionantes. Yo creo que si hoy un pastor, no sé, hace caer fuego del cielo, no sé, estarían un montón de seguidores siguiendo. Pero yo creo que la vida y el testimonio de las personas vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Y la fidelidad hacia Dios es lo que a usted le tiene que pesar en el momento de abrir su boca en contra de ellos. En contra de ellos. Familias que por ahí dejaron todo, y eso no es ninguna virtud, es un amor, un agradecimiento. Es el llamado auténtico de las personas de Dios a seguir confiando en Dios, a seguir predicando la palabra, y no porque uno crea o usted crea o no crea, uno lo va a dejar de hacer, y eso lo tiene que entender. Vamos a seguir trabajando. Obviamente sería mucho más ameno y sería, la verdad, un gozo tremendo poder estar todos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, como dice el Señor. Pero también entender que las personas tienen la libre decisión, que usted elige, ¿me entiende? Reconocer o no reconocer, seguir o no seguir, pensar una cosa o la otra. Nadie lo va a obligar a nada. Pero en el momento de que uno tiene que reconocer a Dios, Dios es Dios, Dios escoge, Dios hace, Dios pone y Dios también saca, mis hermanos. Dios también saca. Esa tiene que ser tu seguridad, esa tiene que ser tu confianza y esa tiene que ser tu paz todos los días de tu vida. Entender de que Dios está en el asunto, Dios nos procesó y nos ungió hace ya 12 años y 20 años de ser cristianos. Y te puedo asegurar que ni mi esposo ni yo nos apartamos de Dios. Seguimos trabajando. Entonces, si nosotros pudimos serle fiel a Dios durante tanto tiempo, eso le tiene que a usted dar la pauta de que Dios está con nosotros. Entonces, Dios le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es muy difícil estar en un lugar y no creer en las personas que están adelante. Y como decía mi esposo en una charla, usted tiene la libertad, sea libre, pero no moleste. No sea usted de tropiezo para que la obra del Señor siga avanzando. Y antes de hablar, porque sabe que si usted lee toda la historia, dice que todas esas personas que desafiaron a Elías, que desafiaron a Dios, fueron muertos. Y sabe que acá no se habla de una muerte natural, pero sabe lo peor que le puede pasar a una persona es morirse espiritualmente. ¿A causa de qué? De sus propios pensamientos. Porque la gente puede fallar, la gente se puede equivocar, pero Dios es Dios. A mí no me va a cambiar mi agradecimiento y mi servicio a Dios, porque Él ya me lo demostró en el primer momento que lo recibimos en nuestro corazón, que Él era capaz de hacer, de restaurar nuestra familia, de levantar a mi hija de la muerte, de consolarnos en la partida de nuestra nieta, en seguir trabajando, en darnos la fuerza. Entonces eso me bastó para seguir y eso me basta para seguir todos los días de mi vida. Nada va a poder detenernos. Nosotros seguimos confiando a Dios. No vamos a pedirle a nadie que haga, arder el sacrificio. No le vamos a pedir a nadie, Señor, hace que se pare el mundo, hace esto, hacer otro, para seguir y confiar en Dios. Nos bastó una sola acción, es que Él vino a nuestras vidas, sanó nuestros corazones, restauró nuestra familia, y es lo que más nos importó. Y cuando tuvimos ese momento de donde Dios nos dio la bendición de poder seguir con la vida de nuestra hija, fue suficiente. Fue suficiente. Hoy no hay pruebas, hoy no necesitamos pruebas para saber si Dios es Dios y si está con nosotros. Es nuestro amor y nuestra fidelidad que va a ser hasta el resto de nuestros días, los últimos suspiros de nuestras vidas en esta vida, en agradecimiento al Señor y darle la gloria y la honra por todo lo que
todos los días, el poder despertarnos, el poder tener las bendiciones todos los días, en tener nuestra familia unida, de pie, sana, nuestros nietos, nuestra generación. Y es eso lo que vale, y es eso lo que va a valer. Por eso Dios trae esta palabra. ¿Hasta cuándo vas a estar de la forma de que estás? ¿Hasta cuándo vas a estar si reconoces o no reconoces, si crees o no crees, si haces o no haces, si te quedás o te vas? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Pero no, y todo lo que vos hablabas y todo lo que vos decías y todo lo que vos profesabas y todo lo que decías a tus pastores, hoy estás otra vez entre dos pensamientos. Otra vez, dice el Señor, otra vez lo mismo, otra vez empezar. La verdad da mucha tristeza. La verdad ver cómo las mismas personas, por no querer humillarse, por no querer realmente reconocer, porque realmente siguen con su orgullo y su forma y su manera, siguen de la misma manera que siguen, y realmente eso va a afectar a tu familia, va a afectar a tu generación, va a afectar a todos los que vienen atrás tuyo. Por eso, quédate con eso, que pienses en lo que Dios te habla, que hoy pienses, hoy Dios te dice hasta cuándo vas a estar entre esos dos pensamientos. Si realmente crees en Dios, seguí, pero no a tu forma, no a tu manera, sino realmente como Dios quiere. Y dice que nosotros tenemos que todos los días, mi hermano, todos los días, no tan solo vos, sino nosotros también, todos los días, dice, llevar nuestro pensamiento cautivo. ¿A dónde? A la obediencia de su palabra del Señor. ¿Sabes qué? Seguir, porque hay algo donde tenemos que llegar y sé que aunque cueste, lo tenemos que hacer. Por eso te bendigo. Espero que pienses, que realmente tomes buenas decisiones, que cuando no sepas qué hablar, no hables, que no digas cosas que después van a traer una mala cosecha para tu vida, que busques la sabiduría de Dios, que tengas la templanza y el dominio propio del Espíritu Santo, que realmente ores, pero como Dios dice que tenés que orar. Siempre llevando cautivo tus pensamientos a la palabra, a la obediencia del Señor. Por eso oramos en este día. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque siempre, Señor, vienes a marcarnos y a dirigirnos, Señor, en las decisiones que tenemos que tomar. Por eso así, Señor, si creemos en vos, creemos en vos. Si creemos en otra cosa, que creamos en otras cosas. Tú dijiste que nos diste la verdad, la libre decisión de poder elegir. Pero que podamos elegir bien en estos tiempos. Señor, que seamos personas que edifiquen la casa, que edifiquen la familia. Señor, que donde pisemos, Señor, como dice tu palabra, la planta de nuestros pies, llevemos la bendición. Señor, que todo espíritu que se quiera levantar en contra, Señor, de la iglesia, en contra de los apóstoles de la iglesia, Señor. Sabemos que tu poder es más grande que cualquier otra cosa, Señor. Por eso atamos toda lengua mentirosa, Señor. Toda palabra de maldición, Señor, es cortada. Señor, declaramos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tus ángeles siguen aguardándonos, rodeándonos, Señor. Que así como dice tu palabra, Señor, que aunque vengan 1000 y 10.000 y quieran acampar alrededor de nosotros, Señor, no nos van a tocar. Por eso, Señor, seguimos creyendo en el propósito, en el llamado. Señor, danos sabiduría. Seguimos resistiendo, Señor, porque sabemos que la fe, Señor, sobre todas las cosas, va a apagar los dardos que el enemigo tira hacia nuestra casa. Por eso, Señor, bendice los hermanos de la iglesia. Bendice, Señor, las familias.
que en las circunstancias que hoy estén pasando, Señor, que haya liberación, que haya buenas decisiones, Señor, que no haya nada, Padre, que los pueda apartar de tu camino. Señor, y como dice tu palabra, este sábado declaramos, Señor, la bendición grande para el ministerio, que vamos a comenzar con las reuniones, y te pedimos, Señor, que tú mandes esas almas que van a ser salvas. Señor, que podamos trabajar en un mismo espíritu, con un mismo pensamiento, Señor, para que tu obra siga, Señor, como tú lo dijiste, hasta que nos vayamos contigo. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sí, nos vemos el próximo miércoles. Acordate que este sábado hay 4 reuniones en el ministerio a partir de las 9 a las 11 de la mañana. Y por la tarde tenemos 2 reuniones a las 18 y 20 horas. Que sí te vamos a estar esperando. Vamos a vivir un lindo sábado creyendo en el poder del Señor. Chau.